¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo contacto. Les saluda Ronald Matute. Hoy tenemos una invitada muy especial, así que les pido que ojalá nos dediquen este ratito para ponerle atención y darle seguimiento a un tema realmente muy interesante, contado por una persona también muy interesante. Natasha Cambronero, ¿cómo estás? Hola, bien. Ella es la editora de la sección de investigación y análisis de datos del periódico La Nación. Recientemente Natasha publicó una serie de artículos sobre un tema bastante interesante y polémico además. Se trata de una millonaria contratación que financió el Banco Centroamericano de Integración Económica para prestar servicios de comunicación a Casa Presidencial. Sin embargo, esta serie de trabajo de Natasha, además de revelar una serie de entretelones sobre esta polémica contratación, también nos acercó un poco a el intríngulis, a algunos entretelones de lo que ocurre en Casa Presidencial. Natasha, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Y yo quisiera que nos contaras, así como en resumen, de esta serie de artículos tan interesantes que vos publicaste, ¿cuáles fueron como los principales hallazgos? Bueno, que publicamos varios compañeros, ¿verdad? Porque no fue solo, Sí, tal vez es solo un equipo de trabajo, un correcto. trabajo mío. Bueno, lo que fueron como varios artículos sobre el mismo tema. Empezamos diciendo que el asesor, teníamos información, bueno, primero teníamos una nota que había mandado la ministra de Educación a los diputados del Frente Amplio, identificando a una persona, a Cristian Burgarelli, que es un productor audiovisual, como asesor presidencial, y que él asistía a reuniones en el MEP como en su calidad de asesor del presidente. Entonces teníamos esa información y empezamos a tratar de buscar cuál era el vínculo que tenía él con la presidencia. La presidencia nos dice que él no es asesor del presidente, sino que es consultor del BCIE. Entonces ya teníamos información que era consultor del BCIE, habíamos conversado con diferentes personas que nos decían que normalmente el BCIE le otorga a cada nuevo gobierno de sus estados miembros, entre ellos Costa Rica, $1 millón para uso discrecional. Al principio de cada gobierno. Ajá, al principio de cada gobierno. Así fue con don Carlos Alvarado, don Luis Guillermo, doña Laura y don Oscar, digamos, para decirlo, digamos, los últimos 5 gobiernos. Así ha sido igual. Entonces sabíamos que este gobierno ya había gestionado, había solicitado este $1 millón, pero desconocíamos en qué se estaba utilizando. Sabíamos que era comunicación, habíamos conversado con diferentes fuentes, la mayoría en off the record porque no querían hablar en on, pero que eran fuentes primarias, digamos, no eran, o sea, fuentes de primer nivel, por decirlo de alguna manera. Entonces de ahí logramos obtener una entrevista con Patricia Navarro, que había sido la ministra de Comunicación de este gobierno hasta septiembre del año pasado. Entonces ella nos relata que en efecto, que ella empezó a gestionar $300,000 para temas de comunicación y que en el proceso estuvo participando don Cristian Burgarelli. Entonces ahí ya enlazábamos a este asesor, esa persona que se presentaba como asesor del presidente en reuniones en el MEP, que Presidencia ya lo había identificado como consultor del BCIE, y doña Patricia viene y nos confirma cuál era la relación que tenía. Ella nos explica efectivamente que ella empezó a hacer las gestiones de los términos de referencia del contrato, y nos revela, que yo creo que es de lo más relevante de los artículos, que el señor Cristian Burgarelli participó en la redacción de los términos de referencia. O sea, él mismo fue el que estableció cuáles eran los criterios técnicos que tenía que tener el proveedor que al final iba a ser contratado por el banco para ofrecer para ofrecer los servicios de comunicación, que era producción audiovisual, escuchar estudios de opinión pública para medir la popularidad del gobierno y tal, escuchar lo que se decía en redes sociales. Eran un poco los servicios que le iba a brindar por $300,000. Entonces eso fue lo que publicamos. Y esto, creo que te interrumpa, pero precisamente quiero mostrarles a todos de la versión impresa del titular, que fue con el que se inició la serie. Asesor del presidente participó en el diseño de contratación
y luego la ganó. Y entonces otra cosa que también ella menciona es que no solo participó don Cristian, sino que también don Cristian participó Federico Cruz, que Federico Cruz es asesor de imagen del presidente, él trabajó en la campaña en comunicación del presidente, él asiste a los consejos de comunicación en Casa Presidencial. Él estuvo el 2 de mayo en el discurso del presidente en la asamblea, o sea, es como de las personas más... En su primer informe de labores, ¿verdad? En su primer informe de labores que tiene que ser el presidente cada año. Entonces ella también revela que Cristian se comprometió a contratar a Federico Cruz en su agencia de publicidad. Entonces también ella revela este vínculo entre Federico Cruz, como se le conoce como Choreco, y Cristian Burgarelli. Además, el presidente ejecutivo del SINAR reveló en el Congreso que el hijo de Federico Cruz trabaja en la agencia de Cristian Burgarelli. Entonces, ¿verdad? Son como los nexos que existen entre estas dos personas que trabajan en presidencia, que no son pagados por el Estado, y según lo que nos revela doña Patricia, están recibiendo los fondos del BCIE y de ahí se estarían financiando. En efecto, don Cristian obtiene el contrato. Después nos damos cuenta que los términos de referencia que saca el banco a concurso son los mismos que él ayuda a redactar, con algunas modificaciones menores, como en vez de contratista dice consultor, pero la misma experiencia de la empresa, casi todo coincide, es casi idéntico. Y él termina ganándolo y lo obtiene en noviembre del año pasado el contrato. Entonces, ese fue otro artículo que publicamos, que es como los mismos términos de referencia que él ayudó a redactar son los que sacó el banco. Aquí también viene algo muy interesante, digamos, en el sentido de que Presidencia en efecto confirma que es con este $1.000.000 y tal. Presidencia nunca desmintió que Cristian y que don Federico participaran en los diseños. E incluso don Cristian sacó un video en su momento cuando se le llamaba asesor presidencial y nunca ha desmentido nada de lo que hemos publicado. Y teniendo la posibilidad de hacerlo, nunca han dicho que no ha participado en los términos. Ellos han querido decir que se trata de una contratación transparente y pública, lo cual no se ajusta a la realidad. Porque incluso en los términos de referencia se dice que no se va a conocer la oferta de las empresas que participan. Entonces, nunca vamos a saber cuántas empresas participaron. Si la oferta que hizo Cristian Burgarelli era la mejor, la que era más rentable o más eficiente para el Estado, no lo vamos a saber porque esa información el banco no la da. Entonces, digamos, si el que sea transparente no calza, digamos, con lo que dijo el ministro de Comunicación con la realidad. Que diferente hubiese sido si meten ese dinero en las arcas del Estado y lo tramitan a través del SICOP, del Sistema Integrado de Compras Públicas. Que ahí toda la documentación, todo el expediente, todas las ofertas tenía que ser público para cualquier ciudadano, no solo para la prensa. Cualquier persona puede acceder. Con acceso a internet podía saber de esa información y ellos no lo hicieron así. Otros gobiernos sí lo hicieron así con el SICOP y toda la documentación consta hasta el día de hoy, que fue el caso, digamos, del gobierno de Carlos Alvarado. Se usó el SICOP, ellos lo utilizaron para hacer los estudios de viabilidad del tren eléctrico interurbano. Y toda la documentación aparece, los oferentes, todas las ofertas y tal, y por qué se escogió una, los criterios técnicos y tal. Ahí tiene que aparecer todo. Todo tiene que aparecer. Y en este caso no aparece nada. Nada. Hemos solicitado el acceso al expediente y no lo han facilitado. Bueno, que eso incluso fue otro de los titulares de la serie, ¿verdad? Que dice, gobierno y BCE ocultan expediente de contratación de empresa de Burgarelli. Sí, y eso se mantiene hasta ahora. Hasta ahora no han ellos explicado ni dado ningún detalle sobre este contrato, entonces. O sea, tenemos acceso al contrato, pero no tenemos cómo fue el proceso de selección de esa empresa. Ni qué otras empresas habrían participado. No sabemos nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. Bueno, Nata, una pregunta. Quiero hacerte. Este tipo de trabajos pues implican un proceso de investigación. Diría yo, muy meticuloso, donde hay que confrontar todas las versiones, toda la información recabada y obviamente pues, estar muy seguros de los datos que se publican. Sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo nace esta investigación? Bueno, ya
nosotros sí teníamos conocimiento de que estas dos, digamos, de que Cristian Burgarelli y Federico Cruz están trabajando en comunicación en presidencia. Entonces, obviamente, lo que uno se pregunta es, ¿quién les está pagando? Cómo hay personas que están trabajando para un gobierno y no sabemos quién los está financiando, qué intereses tienen, con qué transparencia están trabajando, no sabemos nada. ¿Quién los está financiando? Si fueran funcionarios públicos sería más fácil porque hemos dicho, bueno, son funcionarios públicos, reciben plata del Estado y sabemos, y está la planilla y sabemos de dónde viene. En el caso de ellos no sabíamos. Entonces, diferentes personas con las que conversábamos nos decían que ellos asisten a reuniones y tal. Entonces intentamos de ir obteniendo información. Antes de publicar esto ya habíamos hablado con bastantes fuentes que merecían la credibilidad y digamos que todas coincidían con la misma versión. Logramos ya después, cuando obtenemos la entrevista con doña Patricia, también verificamos lo que ella nos dice. Ella, por ejemplo, dice que ella le encomendó la tarea de los términos de referencia con el BCIE a una funcionaria que se llama Andrea Araya, que ella era la encargada de gobierno digital en el gobierno. Entonces la llamamos, le preguntamos si ella corrobora que en efecto doña Patricia se lo encomendó, que ella fue a una reunión y tal. Entonces ahí teníamos también certeza de que lo que doña Patricia decía se ajusta a la realidad. Además, tenemos, digamos, mensajes de texto y de audio que ella nos facilitó, donde con estas personas que trabajaban en el equipo de comunicación de Casa Presidencial, donde se confirma en efecto todo lo que ella nos dice. O sea, los mensajes son coincidentes en fechas, lo que estas otras personas le dicen y tal. Y entonces también teníamos certeza de que lo que ella estaba diciendo no era, o sea, que merecía toda nuestra credibilidad. Y entonces ha sustentado, aparte de que hicimos las verificaciones, también tenemos otras versiones de personas que hablaron en off, que como le decimos, digamos que son personas que quieren hablar, pero que no quieren, o sea, que cuentan, facilitan información, pero que no quieren que se sepa que son ellas por diferentes razones. Pero que después está sujeta a verificación por parte del después de esta verificación. Y eso fue lo que hicimos y todo coincidía con la realidad, los términos, con los tiempos. Después vimos que en efecto los términos de referencia, que ella nos facilita un borrador, coincidía el borrador con lo que sacó el banco. Entonces todo estaba como verificado para tener la certeza absoluta de lo que íbamos a decir era cierto. Correcto. De hecho, yo quería que nos contaras un poquito sobre esa experiencia o ese ejercicio que ustedes hicieron, porque hubo otra publicación en la serie donde se hablaba de que precisamente había una coincidencia casi, ¿verdad?, total entre el borrador que elaboró Cristian Bulgarelli con la ayuda de don Federico Cruz y el contrato final. Ustedes lograron verificar que existía, digamos, era prácticamente una copia al carbón de el borrador y el contrato original. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es como, no es complicado en el sentido de que si uno tiene los dos documentos es empezar a leer uno al lado del otro y ver los párrafos, ver qué informaciones coinciden y qué información no, ¿verdad? La ventaja que teníamos ahí era que tuvimos acceso a los dos documentos. De no haber tenido acceso a uno no hubiéramos podido lograr hacer eso. Pero básicamente, bueno, yo cuando ya tuve acceso a los términos de referencia, que no los habíamos tenido para la primera publicación, sino que fue posterior a la primera publicación, yo lo primero que pensé es, tenemos que ver si coinciden, digamos. Porque ahí ya se corroboraría que en efecto, bueno, o podríamos probar cuánta injerencia tuvo ese borrador en los términos de referencia final. Y fue ahí donde lo que empieza es verificar uno con otro, corroborar todas las palabras, ver cuáles no coinciden y tal. O sea, es un ejercicio laborioso, ¿verdad? Sí. De estar contrastando y estar precisamente verificando en uno y otro documento, ¿verdad? Ahora, Nata, vamos a ver. Hay otra parte de la investigación, de la serie de trabajos, donde creo que es un acercamiento más personal a las vivencias de la ministra, ¿verdad? De la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, donde ella un poco cuenta cuál era el ambiente que rodeaba su gestión, cómo ella se sentía y cómo ella también percibía el ambiente, por ejemplo, en el Consejo de Gobierno. Ahí, esa parte también me parece pues bien interesante porque nos permite como hacer un zoom, digamos, en esa parte digamos, más
interna del Consejo de Gobierno y de la situación en Casa Presidencial, ¿cómo describirías vos, así como en términos generales, lo que ella nos describe, o que ella te describió sobre el particular? Es que como parte, digamos, de lo que era todo el tema de comunicación, ella también describía cuál era la injerencia que estas dos personas tenían en el equipo de comunicación. Ella principalmente habla de la injerencia de Federico Cruz, de que él estaba constantemente, incluso que tenía un chat de WhatsApp con el que era el entonces jefe de despacho del presidente, que es Jorge Rodríguez Vives, que ahora es el actual ministro de Comunicación, de cómo ellos tres coordinaban todo el tema de comunicación. Como ella ¿Ellos tres serían? Federico Cruz, Jorge Rodríguez Vives y Patricia Navarro. En ese momento, obviamente ya como ya no está y han cambiado las relaciones, pues cambia. Pero en ese momento era esa participación y cómo incluso Federico le decía que él era el que estaba detrás y que ella solo ponía la cara, que ella sufría, lo que ella sentía era que sufría humillaciones, ¿verdad? Que era prepotencia hacia ella, cómo la trataban y tal, que nadie le cuestionaba al presidente, que era lo que él decía, que él tampoco escuchaba a nadie, solo a Federico Cruz, a Jorge Rodríguez Vives y a la diputada oficialista Pilar Cisneros, que a nadie más escuchaba. Dice que el Consejo de Gobierno era como una secta, ¿verdad? Que todo el mundo le aplaudía al presidente lo que decía sin cuestionarlo. También ella hablaba que en algún momento el presidente mencionó que ¿dónde están mis manos izquierdas? ¿Verdad? Que es un término que se utiliza ¿verdad? Como para hacer trabajos en redes sociales un poco tal vez oscuros para tratar de mover la opinión pública a favor de los intereses de alguna persona en específico. Y ella sí, digamos que era una situación muy complicada, que nunca se le dejó trabajar y que era un ambiente un poco conflictivo, complicado, tal vez podría decirlo yo, según lo que ella relata, ¿verdad? Y a mí había una parte que me llamó mucha atención de la serie de trabajos. Hay una nota donde también Federico Cruz, según el relato de la exministra de Comunicación, pidió tener acceso al presupuesto de comunicación, ¿verdad? O sea, él sí es un asesor de imagen, pero no es funcionario de planilla. Pero la exministra sí te comentó, ¿verdad? De que él trató de acceder al manejo de ese presupuesto. Que ella tenía un presupuesto, si no me equivoco, de 43 millones para ese año y que él le dijo, ay, dámelo, yo lo manejo. Y ella le dijo, no, eso tiene que ir SICOP y tal, y que no se podía. O sea, que él quería tener acceso al tema de publicidad, de que él tenía un equipo externo que fuera de Casa Presidencial que también hacía labores de comunicación para el presidente. Entonces son esas cosas que todavía faltan, digamos, por amarrar algunas de esas cosas, cuál equipo de comunicación y tal. Ya en la Asamblea Legislativa, donde se investiga el financiamiento de la campaña pasada, han salido a la luz algunos de esos aspectos, pero todavía hay algunas nebulosas que estamos tratando tal vez de aclarar un poco, ¿verdad? Pero la información a veces llega un poco a cuentagotas. Pues bueno, estamos en ese proceso, sí, ¿verdad? Y la investigación continúa. Yo quiero pues agradecerle mucho a Natasha el espacio que nos da para conversar con todos nosotros. Y yo quiero invitarlos a que si no tuvieron la oportunidad de leer en la versión impresa la serie de reportajes que se publicaron, que nos visiten en nación.com. Ahí está toda la información, ahí están todas las notas. Busquen a Natasha Cambronero, Esteban Oviedo. Pues están los documentos también. Y están todos los documentos para que usted también pueda revisar y pueda cotejar y pueda también verificar, porque también nos interesa que ustedes pues conozcan en qué sustentamos nuestras informaciones y nuestras investigaciones. Somos Natasha Cambronero, Ronald Matute, nos vemos, nos escuchamos en un próximo contacto. Muchas gracias.